Buenas tardes a todos los que nos acompañan aquí en vivo y desde sus casas gracias a la maravilla del Internet. Soy Pablo León de la Barra, curador de arte latinoamericano para el Museo Guggenheim de Nueva York y vivo en Río de Janeiro. Y estamos muy afortunados y me siento muy honrado de que hoy nos acompaña aquí Álvaro Barrios, artista nacido en Cartagena, pero barranquillero, y uno de los principales y más importantes artistas conceptuales y pop de Colombia. Entonces, cuando me preguntaron que con quién quería yo hablar en este foro, que escogiera algún artista de Colombia, sin dudarlo, dije, quiero hablar con Álvaro, porque es una manera de continuar un diálogo que hemos tenido a través de los últimos casi 10 años que ya nos conocemos y que cada vez que nos vemos también es una alegría y un aprendizaje y un compartir ideas. Entonces, bueno, la propuesta era un poco compartirles un poco de esta relación entre artista y curador, pero también de la amistad que surge entre profesionales. Durante la pandemia también yo no hice ningún live, me rehusé a hacer eventos en vivo, entonces estoy muy feliz de que este es un evento presencial donde estamos cara a cara y bueno, y a los que nos acompañan en internet también bienvenidos. Entonces, bueno, gracias Álvaro por estar acá. Preparé yo una serie de imágenes que voy a ir compartiendo que un poco hablan de diferentes puntos donde hemos tenido encuentros o coincidido, nada más como pretextos para ir conversando. Entonces, en cualquier momento también podemos ir, venir, regresar. Tampoco no es que sea un script, sino que hay espacio para la libertad. Y bueno, aquí estamos. Después de la pandemia, tu primera visita a Bogotá. Gracias por venir y por estar aquí, Álvaro. Para mí también es un gran honor, pues, que continuemos nuestras conversaciones, esta vez en público, un público muy enterado, como es el público de Bogotá y algún público internacional que visita la ciudad con motivo de la feria. Y muy agradecido también con Garbo por la invitación. Entonces, bueno, iba a empezar compartiendo una primera foto que somos tú y yo en Bogotá, antes de la pandemia, la última visita que hice aquí hace 2 años, y sobre todo, bueno, porque cada vez que nos vemos con Álvaro le encantan las fotos, entonces hacemos fotos juntos, tenemos una colección de no sé cuántas fotos de cada encuentro. Quería hasta mostrar todas para traer al frente esa idea también de la importancia de la relación humana y del contacto, ¿no? Cada vez en la feria que veía una obra de él, también nos fotografiábamos frente a las obras y Álvaro no podía venir a Bogotá. Entonces también es una relación que mucho ha surgido a partir de estas visitas, estas invitaciones que Arbo me hace a venir acá, ¿no? Entonces, agradecer a Arbo eso. Pero la primera vez que conocí a Álvaro, en realidad, o que supe de Álvaro, fue en mi primera visita a Colombia en 2002, invitado por Marinés Rodríguez. Y yo creo que ella o Jaime Cerón me regalaron este libro publicado por la alcaldía, Orígenes del Arte Conceptual en Colombia, que es un libro increíble. Quien no lo haya leído o quien no lo tenga, váyalo a comprar ahora mismo. No sé si se encuentra en librerías o si hubo una edición nueva que se hizo con el encuentro de Medellín en 2012, ¿no? Sí, la primera edición está agotada y la de Medellín creo que no estuvo a la venta, sino ha sido como regalada por el museo, tengo entendido, Museo de Antioquia. Para quien sea muy curioso, si buscan en el internet, encuentran el PDF por ahí, hay que buscar un poco, pero por ahí está disponible también. Pero bueno, sobre todo porque es un libro fundamental para entender los años 70 en Colombia y los cambios que se dan en aquel momento, una transición de un arte que era, digamos, más pictórico y más representativo hacia una serie de vanguardias que acontecen en la escena del arte colombiano, y donde Álvaro, tanto otros artistas, son los participantes y los que están motivando este cambio. Y el libro tiene entrevistas increíbles con Antonio Caro, con Beatriz González, con Miguel Ángel Rojas, con
Bernardo Solcedo, con Alfonso Garcés, que habla de Felisa Burstyn. Entonces, bueno, yo lo tuve guardado por 10 años y cuando lo abrí, 10 años después de que me lo habían regalado, se me abrió un mundo a todo el momento del arte conceptual, ¿no? Y que también muestran cómo Álvaro es un artista también mucho más complejo que el solo ser artista, ¿no? Es un artista investigador, un artista que ha sido curador. En el libro sale una exposición que él hace en 1968 que se llama Espacios Ambientales, que fue la primera exposición de arte e instalación que hubo en Colombia. Y bueno, están las entrevistas y también aparecen fotos de él en diferentes momentos de su vida, con aquellos artistas, amigos, colegas, con los que transformaron la historia del arte en Colombia. Me parece importante e interesante y que hables un poco más de por qué tú como artista decidiste hacer un libro de la historia del arte que no había sido escrita, ¿no? ¿Qué necesidad veías tú? Bueno, en realidad no lo pensé como un libro. Hubo como un concurso, como una convocatoria oficial sobre cualquier investigación. Y yo me puse a pensar pues que la mayoría de los artistas que tuvimos que ver con ese proceso de transformación del arte moderno hacia el arte postmoderno o contemporáneo, habían sido mis amigos y mis compañeros digamos, de lucha, porque es que realmente fue una lucha, ya que digamos, la lucha de Marta Traba, primero, fue poner a Colombia en el panorama del arte moderno, ¿verdad? Con ese grupo de artistas admirables y muy serios y muy profesionales que ella apoyó de una generación anterior a la mía. ¿Quiénes eran? Bueno, Alejandro Obregón, Bernardo Botero, Enrique Grau, Ramírez Villamizar, Edgar Negret, ese grupo, ¿no? Pues que la escultura en Colombia era entendida como estatuaria sobre unas bases y la pintura eran los paisajes, las expresiones más tradicionales, y estos artistas pues también hicieron una labor titánica para ser aceptados intelectualmente y para que Colombia estuviera en un momento más acorde con lo que estaba ocurriendo en general. No me refiero al arte europeo o norteamericano, sino también en América Latina. Y eso fue un trabajo muy grande que tuvo Marta Traba, pero luego vino una generación que seguía después de ellos, a la que yo pertenecí desde el punto de vista artístico, no necesariamente generacional, ¿verdad? Porque en los 60s eran Beatriz González, Bernardo Salcedo, Norma Mejía, bueno, un grupo que se me puede escapar alguno, y yo, cronológicamente hablando, era de la generación que se afianzó más bien en los 70s, porque, digamos, artistas como Miguel Ángel Rojas, ¿verdad?, son casi de mi misma edad, y lo mismo que Antonio Caro, pero ellos surgieron en los 70s y yo surgí en los 60s. De manera que, sin proponérnoslo, era simplemente como algo que surgió espontáneamente en el trabajo de cada uno por separado. Nosotros estábamos como dando una especie de respuesta, sin que fuera exactamente eso, porque yo todavía es la hora en que no sé ni las preguntas ni las respuestas, más preguntas sí, pero no respuestas de lo que es el arte ni de lo que significa la práctica artística. Pero estábamos haciendo un cambio también de lo moderno a lo contemporáneo. Lo que es increíble en el libro es que uno ve qué tan radical fue ese cambio, ¿no? Y cómo tanto el público reaccionaba, pero también las estructuras del arte aún no estaban preparadas para enfrentarse a lo que estaba aconteciendo, ¿no? Entonces uno lee de censuras, de protestas en premios, de pleitos, de situaciones increíbles e inverosímiles que se dan en ese momento, ¿no? Escogí esta foto que me gusta mucho, donde cubres con una tela negra una obra del Salón Nacional de Artistas en solidaridad a otra obra que fue censurada, ¿no?
Pero igual que haces acciones radicales como esta, de autocensurar en solidaridad a la censura, también hablas, por ejemplo, de un artista que inventaste a finales de los años 60, 70, que desarrolló todo un cuerpo de obra, que tuvo exposiciones. Entonces, realmente eran posturas totalmente de vanguardia que sucedían en un contexto que estaba bastante isolado del resto del mundo y de lo que estaba sucediendo en otros lugares, ¿no? y que sin embargo era un campo muy fértil, ¿no? Sobre todo para que sucedieran estas cosas, ¿no? Sí, bueno, esta acción no fue propiamente una acción, pero sí fue un gesto de solidaridad, no con un artista, sino con varios artistas que fueron rechazados del Salón Nacional. Lo que sucede es que el Salón Nacional tenía unas clasificaciones, había un premio para pintura, un premio para dibujo, un premio para grabado, escultura, etc. Ya los artistas de la generación joven en ese momento habían planteado como un rechazo a esta forma de considerar o premiar el arte. Ya había sucedido que Salcedo en el año 66 había obtenido el primer premio en un concurso que había organizado la Embajada de Italia en homenaje a Dante con motivo de no me acuerdo cuántos años de la escritura de la Divina Comedia, y Salcedo pues era un concurso aparentemente de pintura, ¿verdad? Y Salcedo lo ganó con un objeto que eran unas cajas con unas manos de muñecas y unos huevos de madera, no sé. El jurado premió a Salcedo en primer lugar y a mí en el segundo lugar, pero el representante de la Embajada de Italia, que era jurado también, protestó y rechazó ese premio, porque consideraba que la obra de Salcedo no era pintura y aparte de eso, pues no era un homenaje a Dante, sino más bien lo consideró como un irrespeto a Dante. Pero ahí comenzó todo ese proceso de reconsideración de por qué el Salón Nacional tenía que escoger el primer premio en pintura, dibujo, etcétera, ¿no? Y luego, pues, ya en los siguientes salones hubo premios, bueno, se alcanzó a diferenciar o a suprimir la diferencia de estas disciplinas, pero los jurados también, viendo como que la actitud de los críticos, de los museos, etcétera, avanzaba como tan aceleradamente, rechazaron las obras que eran más creativas, desde el punto de vista de algunos artistas, entre ellos yo. Entonces yo me gané un tercer premio de ese salón, que creo que era el 20º Salón de Artistas, y los demás artistas que yo consideraba importantes y creativos fueron rechazados. Entonces, en solidaridad con ellos, yo rechacé ese tercer premio y pedí que retiraran mi obra participante. Pero los organizadores del salón dijeron que de acuerdo con los estatutos, las reglas establecidas y que los artistas habíamos aceptado, pues no se podía retirar la obra. Entonces, pues Bernardo Salcedo me acompañó a un almacén de telas, compramos unas telas negras y tapé mis cuadros premiados, ¿verdad? Porque no los podía retirar. Es interesante porque es antes, pero casi en paralelo a otro artista en Brasil, Antonio Manuel, que cubre también de telas negras unas obras que justamente hablaban de la violencia de la policía militar, policía dentro de la dictadura en Brasil, ¿no? Entonces, cómo todo esto estaba aconteciendo simultáneamente y no había puntos de conexión al respecto. Voy a dar un paso atrás, porque en un lugar donde sí había esas conexiones, y fue el segundo lugar donde me encontré a Álvaro y a Sobra, fue en una revista que se llamaba El Corno Emplumado, y era una revista que se hacía en los años 60 en México, que la publicaba Margaret Randall, una poeta estadounidense que vivía en México, y su marido mexicano, Sergio Mondragón, y que de alguna manera, bueno, funcionaba como el Internet o el Facebook o el Instagram de aquel entonces, ¿no? Una revista donde invitaban a poetas y artistas de
de Latinoamérica, pero también de todo el mundo, como a contribuir, ¿no? A mandar sus poemas y a mandar sus obras y publicarlas. Y en ese entonces Álvaro, que era un joven artista en Barranquilla de 20 años, de alguna manera te llegó una copia de la revista y decidió mandar sus dibujos, ¿no? Entonces ahí fue donde de pronto entendí cómo desde muy joven tú ya estabas pensando cómo conectarte en el mundo y cómo entrar en diálogo con lo que pasaba en el mundo. No sé si quieres hablar un poco de ese primer momento. Sí, lo que sucede es que el corro emplumado llegaba en ejemplares un grupo muy pequeño de ejemplares a Colombia, porque el nadaísmo, los artistas nadaístas tenían un estrecho contacto con los editores y los directores de la revista que tú mencionas, quienes fueron, y era como un ritual, pues cuando llegaban los ejemplares nos reuníamos para leer los poemas y todo, que ciertamente no solo incluían poetas latinoamericanos, sino también muy importantes poetas internacionales como los de la generación Beatnik, ¿verdad? Y gente como Allen Ginsberg, sí. Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal. Y bueno, al final de cada revista había como un directorio donde estaban las direcciones de los colaboradores. Y yo pues era un estudiante de arquitectura en Barranquilla y decidí de mi cuenta mandar unas ilustraciones que fueron publicadas para ilustrar precisamente unos poemas de Ernesto Cardenal, pues ese gran poeta nicaragüense que yo siempre he admirado mucho. Y pues Gonzalo Arango allí fue donde supo de mí y le pregunta en una carta a Sergio Mondragón que quién soy yo, porque él no me conoce y le parece que alguien que hacía ese tipo de dibujos tenía que ser un miembro del grupo nadaísta. A mí me dio pues también risa en aquel momento porque realmente era un grupo literario, ¿verdad? Pero terminamos unos cuantos artistas plásticos integrando como ese grupo de amigos y artistas talentosos de ese tiempo, y podría recordar entre ellos a Norman Mejía y Pedro Alcántara. Norman Mejía, el artista de Barranquilla, ¿no? Que había ganado en el año 65 el primer premio en el Salón Nacional con una obra que hoy es icónica, que se llamaba Horrible Mujer Castigadora. Todo eso de alguna manera me influenció cuando en 2016 me invitaron de Arbo a curar la sección de referentes, que referentes es la sección, digamos, de la feria que un poco ve hacia atrás, ¿no? Y hace una exposición dentro de la feria que un poco recontextualiza el arte del pasado reciente y lo repiensa. Entonces, mi primer punto de entrada cuando me invitaron a curar referentes fue, uno, tu libro, La historia del arte conceptual en Colombia, como punto de partida para pensar lo que podría ser esa exposición. Y muchas de las anécdotas que Álvaro cuenta en el libro, por ejemplo, el haber inventado este artista falso, Javier Barrios, que era el nombre de su hermano, todas estas estrategias conceptuales que Álvaro inventó el Museo Duchamp de arte malo como un museo real, pero también ficticio y demás, un poco influenciaron ese referentes, ¿no? que invité a Erika Flores, que es una curadora, escritora de Cali, a que me acompañara a hacerlo. Y bueno, ahí estamos Erika y yo en la entrada de referentes. Y la idea era como pensar un museo que no existía en Colombia en aquel entonces, ¿no? Pensar como referentes, como esa posibilidad de influenciados tanto por Álvaro y por su Museo de Arte Malo de Duchamp, cómo pensar o hacer ese museo a partir de un coloquio ficción que inventamos, que había existido en los años 60, donde los críticos de arte y los artistas se habían juntado a pensar cómo sería. Entonces, lo primero que uno veía cuando llegaba a ese museo ficción eran las cartas que Álvaro Barrios le escribía a Marta Traba, invitándola a que le mandara obras para ese Museo de Arte Malo, a ese Museo Duchamp de Arte Malo, junto a las actas constitutivas del Museo de Arte Moderno de Bogotá, que en aquel momento se encontraba un tanto
un tanto estagnado, ¿no? Era el momento antes de que entrara Claudia, la directora actual, y que el museo agarrara una nueva obra. Y entonces, bueno, el construir este museo ficción nos da esa oportunidad de pensar, bueno, ¿cómo sería ese museo de arte en Colombia, ¿no? Entonces aquí están el documento del acta de fundación del Museo de Arte Moderno Real de Bogotá, que nos prestó el museo, y las cartas que tú le escribías a Marta Traba en el pasado o hacia el pasado, hablándole de esta idea del museo. No sé si quieres hablar un poco de esa... Sí, lo que sucedió fue que, bueno, eso fue en los años, a comienzos de la década del 80, cuando yo empecé pues, mi investigación sobre Marcel Duchamp, que, contrario a lo que muchos piensan, no es un homenaje, no es homenaje, tampoco es en contra. Sí, obviamente que admiro mucho lo que significa Duchamp en el arte universal, pero fue más bien como un pretexto, ¿no? Como un pretexto. Pues entonces, yo, entre las cosas que hice en 1980, en una exhibición que hice en Bogotá, que fue toda sobre ese tema, estuvo, pues, aparte de la creación del Museo Duchamp del Arte Malo, también estuvo mi Rose la Vie. Duchamp no era muy conocido en Colombia y en realidad tampoco en el resto del mundo, porque cuando yo estudié en Italia solamente había 2 obras de Duchamp en museos o en colecciones públicas de Europa. Y de modo que el tema de Rose la Vie no era como muy común. Y aparte de la fotografía mía como Duchamp, como una mezcla entre la Rose la Vie de la foto que tomó Man Ray y la Mona Lisa con bigotes, ¿verdad? Que Duchamp después había hecho. Es como si fuera un ready-made recíproco que llamaba Duchamp. O sea, 2 obras separadas que se unen y se apoyan para formar una tercera obra, que en este caso era mi obra. Eso era apenas el comienzo, cuando yo hice esa fotografía, era el comienzo pues como de un trabajo y que yo quería que incluyera la creación de un artista falso, como había querido hacerlo también Duchamp, porque Rose la Vie es el nombre de una artista de ficción, que él también había realizado obras con firmándolas así. Y pues yo no sabía como qué nombre ponerle también, ni nada, pues tampoco quería emular a un supermaestro como es Duchamp, pero lo que pensé primeramente fue que no quería que fuera otra persona que del mundo de la cultura, para que pues un mundo tan lleno de altibajos y de asuntos extraños, que no quería que en un momento dado se revelara que esas obras eran realizadas por mí. Se me ocurrió pues que un hermano mío que era médico, estaba estudiando medicina, que no tenía nada que ver con el arte ni nada, me apoyara en eso y le pregunté si podía usar su nombre. Y al comienzo pues como que tuvo como un poco de rechazo y cuando yo le dije, bueno, mira, si este personaje falso o ficticio gana algún premio económico, yo te regalo ese premio. Y él dijo, y dijo que sí. Claro, entonces yo sí acepto y no le digo a nadie que eres tú. Entonces, bueno, comenzamos a mandar estas obras, unas obras diferentes de las que yo he realizado en mi carrera, y con ese nombre, el nombre de mi hermano, y en algunas ocasiones ganó premio, efectivamente, y pues le di el dinero que le tocaba. Pero en uno de los salones regionales, que eran antes del Salón Nacional, hubo uno en Cartagena, y Eduardo Serrano, crítico y curador, amigo mío de años, bueno, estuvieron viendo los demás jurados las obras, y cuando encontraron Javier Barrios, que no tenían idea quién era ni nada, y le dijeron, pues este es un hermano de Álvaro Barrios. Entonces comentó, aunque él rechaza que lo haya dicho, pero a mí me parece tan divertido lo que me dijeron que había dicho, pues que lo sigo repitiendo. Y él dijo, bueno, pues aquí parece que los Barrios quieren ser como los Cárdenas, y como los Cárdenas hay uno bueno y uno malo. No digo quiénes son los Cárdenas, ustedes saben quiénes son los Cárdenas. Ni quién era el bueno ni cuál era el malo. Pero rechazaron la obra de Javier Barrios, ¿no? Y bueno. ¿Y la idea del Museo de Duchamp de Arte Malo, por qué era? ¿Porque era por la reacción que las personas tenían a la obra del urinario de Duchamp? ¿O? No. Se originó el nombre, en cuanto al nombre, porque un amigo mío, crítico de cine,
Alberto Sierra, pero no Alberto Sierra el de Medellín, sino otro Alberto Sierra, especialista en cine de Cartagena, muy ligado al Festival de Cine de Cartagena. Me dijo a mí que él había visto la película El último cuplé 27 veces. Entonces yo le pregunté, bueno, yo la he visto 2 veces, pero ¿por qué la viste 27 veces? Y él dijo, bueno, es que la primera vez que la vi me pareció que era la peor película que se había hecho en la historia del cine. Y por pura necedad se me ocurrió volverla a ver. Y resulta que empezó a verla y cuando ya iba como por la 18ª vez, dijo, no, esta es una maravilla de película. Terminó siendo para él una obra maestra, ¿verdad? Y entonces yo me quedé muy asombrado y le dije, pues mira, realmente tienes razón, yo también traté de comenzar, no alcancé a verla 5 veces, pero sí la volví a ver y dije, pues sí, me parece que las obras de arte muy malas son muy buenas. Y ahí surgió como un primer proyecto, yo dije, bueno, yo quisiera hacer un proyecto que se llamara así, pero ¿cómo lo sostengo? ¿Cuál será la base de este proyecto? Y decidí entonces crear el Museo Duchamp del Arte Malo. Hice papelería, hice el sello, yo era el director, el museógrafo, el barrendero, yo colgaba los cuadros, todo, pero conceptualmente hablando, ¿no? Y ya constituido el museo, pues hice mi primer proyecto que era las obras de arte muy malas son muy buenas. Y para eso debuté, digámoslo así, en una Bienal de Medellín. Le escribí al director de la Bienal diciéndole que me habían invitado. Yo dije, claro, con mucho gusto, me parece estupendo, voy a participar con una obra que se llama Las obras de arte muy malas son muy buenas. Y el director de la Bienal dijo, pues, no, el solo título suena muy interesante, claro que sí, estás invitado. Me escribieron después los curadores, no sé, para preguntarme qué necesitaba. Y yo dije que necesitaba un cuadro de Fernando de Cislo original. Entonces, muy bien, consiguieron el cuadro de Fernando de Cislo. Bueno, terminó pues que eso se colgó en el muro y también la correspondencia entre el director de la Bienal y yo. Explicando yo por qué me parecía que la obra de Cislo encajaba perfectamente dentro del concepto de que para los críticos de mentalidad de avanzada o experimental o en fin, o liberal, o cualquier nombre que se le quiera poner, de Cislo era un artista conservador y de no mucho interés. Y en cambio para los críticos conservadores, de Cislo era un emblema del arte latinoamericano. Y yo creía, pues apoyé la idea de que Cislo funcionaba en de un lado y del otro. Y el nombre era perfecto pues para eso. Las obras de arte muy malas son muy buenas. Sin embargo, personas que eran muy amigas mías, como Marta Traba, se molestó muchísimo. Dijo que era una falta de respeto con Cislo, que eso no podía ser, que esa obra tenían que quitarla de allí, que no sé qué, bueno, pero furiosa. Y en realidad yo no pensé en que iba a serle una falta de respeto a Cislo. Yo pienso, ahora en este momento, no es que me haya vuelto conservador, pero respeto mucho el arte moderno y considero que él es un representante serio del arte moderno. Pero creo que la idea que yo tenía en ese momento, pues encajaba tanto el título como eso. Entonces fue la primera obra del Museo de Arte Duchamp de Arte Malo, ¿no? Sí. A mí me pasó, hoy fui al Museo del Banco de la República y pasé toda la mañana viendo las obras de Botero y creo que ya me estoy volviendo viejo, que hasta me pareció interesante algunas obras. Entonces, bueno, como tú dices, depende de qué ángulo lo veas o a través de qué espejo, que nuestras ópticas van cambiando, ¿no? Este era el proyecto de la exposición de referentes, eran diferentes cuartos que eran las salas de este museo ficticio pero real, y donde en cada sala había diferentes temas, no había esquinas, entonces uno como que entraba y giraba. Yo quería hacer una cosa como las stories de Instagram, ¿no? Donde uno va pasando y vas entrando en un cuarto y las imágenes van corriendo. Y por un lado entrabas por una abstracción geométrica y por otro lado por una representación del cuerpo, hasta que todo se iba mezclando y liberando a llegar a propuestas más conceptuales. Y
una de las salas, bueno, había una que era sobre el cuerpo, representaciones de género, donde estaba Turroses Salaví, que está ahí en la esquina, en diálogo con Paz Errázuriz o trabajos de Miguel Ángel Rojas de la Esquina Azul o Ives Machado, y luego había otra sala dedicada toda a ti, ¿no? Esta es la Roses Salaví, de la que Álvaro estaba hablando hace rato, que vamos a llegar a ella ahora de nuevo. Y en la parte de atrás de Roses Salaví hablas acerca de ese artista inventado, Javier Barrios, ¿no? Que realizaba ese grupo de obras. O sea que el Roses Salaví primero fue obra de Javier Barrios y después tuya, ¿no? No, primero fue la Rose Salaví, la fotografía esta, que pues yo dije ya que era una unión de dos obras por la cosa que dejé los bigotes que usaba en ese tiempo. Ahora voy a mostrar esas imágenes. Sí, solo que después de haber sido realizada esta pieza, empecé a realizar obras con el seudónimo de Javier Barrios. Entonces, bueno, la sala que estaba dedicada a tu trabajo realmente miraba los trabajos que Álvaro había hecho en ese periodo de los años 60, 70, ¿no? Entonces aparecían esos primeros dibujos, como los que él mandó a El Corno Emplumado. Aparecían se me olvidó el nombre de las inserciones que hacen los periódicos, grabados populares, que son las inserciones que Álvaro hacía de grabados, imágenes en periódicos, entonces que de alguna manera circulaban, el arte circulaba para todo el público a través del periódico, ¿no? Aparecían los sueños con Marcel Duchamp, donde Álvaro escribía los sueños que él tenía, donde aparecía Marcel, o donde Marcel daba instrucciones. Y aparecía esta obra que me parece emblemática y en la que me quiero detener un poco, que es el artista como medium, donde Álvaro habla de esa capacidad que él tiene y el artista tiene de ser una especie de medium, ¿no? Y junto con esa obra, que son dos vasos magnetizados a través del artista medium, ¿no? Entonces, quería que hablaras un poco de esta idea tuya del artista como medium. Bueno, en realidad siempre tuve claro que el artista en general es un medium, porque aunque no tengo bases ni científicas ni de ninguna otra índole para pensar eso, que el artista, lo que otros llaman inspiración, no le viene de sí mismo, sino que viene de otro nivel superior de conocimiento y de espiritualidad. El artista lo que hace es simplemente transmitir algo que le llega de otra parte. ¿Cómo le llega? Eso sigue siendo un misterio. Y no creo que el misterio sea una mentira ni algo inadecuado en el arte. Al contrario, por ejemplo, en el surrealismo era una de las bases conceptuales, ¿verdad? Entonces, creo que en ese sentido todo artista es un medium, es un medio del cual otra realidad superior, más profunda, pues actúa usándolo como un medio, como dice la palabra. Pero coincide en que también yo resulté teniendo una facultad medio anímica, ¿verdad? Que comenzó en los años 70 y que pues yo considero que es algo tan serio, aparentemente es como de mucho impacto decirlo, ya lo digo con naturalidad porque no es la primera vez que me toca hablar sobre eso, y se han escrito pues algunos ensayos, incluida pues dos en el catálogo de mi retrospectiva del Banco de la República, una entrevista también que me hizo María Isabel Rueda, muy seria. Y yo siempre que me pongo muy serio cuando se habla de este tema, porque pues hay una tendencia a tomarlo como divertido. Y como yo no lo considero así, sino que es como algo de verdad muy, muy trascendental y en relación sobre todo con mi trabajo. Entonces, en alguna oportunidad pues registré la fotografía de la izquierda, en donde alguien de mucha confianza para mí me registró como en una sesión, ¿verdad? Y teníamos un grupo que se llamaba un grupo de investigaciones metafísicas, eso era en Barranquilla,
y siempre lo hicimos muy seriamente, no para preguntar, por ejemplo, el número de la lotería, ni nada de eso, sino eran unas investigaciones de tipo más conceptual en relación con el arte y con la filosofía. Y entonces, como todo esto era casi sagrado, ¿verdad? En el grupo con el que estábamos, yo guardé todas estas investigaciones, los registros, los documentos, y sin saber qué podía suceder más adelante. Se acabó ese grupo de investigaciones psíquicas y pues yo seguí esto muy en privado, como hasta el presente. Pero nunca, digamos, lo apliqué al arte, sino que en un momento dado, pues, usé algunos de estos documentos, como los dos que están aquí, y los exhibí. Fueron, obviamente, incluidos en la retrospectiva del Banco de la República y en algunos eventos internacionales, o como la exposición en la que tú me invitaste de referentes, ¿verdad? Y pues allí en alguno pues explico uno de los fenómenos como de transmitir la energía espiritual a objetos materiales, como agua, por ejemplo. En otros casos se hace imposición de manos, y otros mediums que tienen una misión distinta de la que yo considero que tengo, también la emplean para sanación, etcétera, o iluminación y aclaración de ideas, ¿no? ¿Hay más obras de esta serie que no hayas mostrado? ¿O? Sí, hay otras obras que no he mostrado, y siempre soy muy cauteloso en la forma como a cuentagotas puedo ir como expresándolas y transmitiéndolas, digamos. Aquí al final de la obra sobre los vasos magnetizados por la energía positiva de Álvaro, él dice que el artista medium también puede transmitir esa energía, además de objetos. Uno puede magnetizar una habitación como esta, o un museo, o otras cosas. Entonces creo que queda pendiente esa magnetización de un museo, y vamos a guardar ese proyecto para hacerlo pronto en algún lugar, ¿no? Que creo que sería importante también cambiar las energías de ciertos museos, sobre todo que los museos ahora se están volviendo excesivamente neoliberales y han perdido mucha de la magia que un museo debería tener, ¿no? Entonces creo que hace falta esa magnetización de museos. Bueno, ahora sí vamos a Roses Elaví, que es una obra que yo mostré en la exposición Historias de la Sexualidad, que co-curé con otro grupo de curadores en el MASPI, Museo de Arte de Sao Paulo, en el año de 2017, una exposición que enfrentaba la sexualidad de diferentes puntos de vista a través de la creación artística, y la obra de Álvaro de Roses Elaví entraba en la sección de performatividades de género, donde se pensaba toda una sección que tenía que ver con artistas que buscaban o trabajos o personas, otras maneras de pensar nuestras denominaciones de género, ¿no? Aquí estamos en la foto tú y yo, cuando fuiste a la exposición en febrero del 2018, con la foto de Álvaro Barrios como Roses Elaví. Esta es la foto del catálogo, donde sale Roses Elaví o Álvaro Barrios como Roses Elaví muy presente, al lado ahí en diálogo con los Mushes de Graciela Iturbide, que son una comunidad donde el tercer sexo es aceptado, ¿no? Una comunidad en México, en Chiapas. Y aquí tenemos la transición de lo que hablaba Álvaro hace rato, ¿no? Tenemos la Mona Lisa de Duchamp, Look, donde él le pone bigote y barba a la Mona Lisa, transformándola en un hombre. Está la foto de Man Ray, que le hace a Marcel Duchamp, Duchamp vestido de este personaje ficticio que él crea, Roses Elaví, otras vestido de este personaje. Y está, la foto de Álvaro vestido como Marcel Duchamp, como Roses Elaví, con Luc, porque aparece el bigote, ¿no? Ya hablaste un poquito de esta obra, no sé si quieres mencionar algo más. Bueno, sí, cuando la realicé en 1980, en la Galería Garcés Velázquez, la tarjeta de invitación traía esta imagen. Y algunos artistas incluso pues quedaron como muy confundidos con ese trabajo, y no había como mucho conocimiento de qué era eso, ni que Marcel Duchamp lo había hecho, ni nada. Yo mismo pues era mucho más joven, y aunque estaba muy seguro de este trabajo,
nunca pensé que llegaría a ser tenido en cuenta tan seriamente como yo lo concebí. Mi mayor temor era pues pensar que Duchamp lo había hecho todo y que un artista pues latinoamericano haciendo algo sobre Duchamp no era más que una idea más que quizá no llegaría a tener trascendencia. Paradójicamente, y sin yo saberlo, fue la primera obra mía que adquirió el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, porque la adquirió a través de una institución que había en Nueva York que se llamaba algo así como Franklin Furnace, algo así, que puso en venta su colección de arte latinoamericano y tenían esto. Y entonces cuando el MoMA cerró por unos años para unos cambios que tenían que hacer, hicieron unas exposiciones en el Museo del Barrio, y entre esas una que se llamaba el MoMA en el museo. Y allí estaba esta, Rose de la Vie. Aquí la monté junto al Botero, junto a la Mona Lisa de Botero, la Mona Lisa de Beatriz González, para decir que la verdadera Mona Lisa del arte colombiano en realidad es Rose de la Vie, ¿no? y que estamos en un momento de cambio de canon donde realmente se comprende ahora la importancia de esta obra, ¿no? Sí, bueno, y también está, por cierto, en la colección del MoMA, la Mona Lisa a los 12 años de Botero, que me gusta mucho desde la época en que ya, o sea, no tuve que esperar a volverme viejo, como tú dices, para pensar que me parece muy buena. Sí. Y en realidad diciendo eso, bueno, quería decir que para mí estas dos obras de Álvaro, tanto el artista como medium, como Álvaro Barrios, como Marcel Duchamp, como Rose de la Vie, son dos obras paradigmáticas del arte colombiano. Y lo son, y aquí traigo a colación el tema de este núcleo de simposios del Foro de Arbo, que tiene que ver con la alteridad, ¿no? Con la estética de los otros y con la estética tanto sexual como de raza, como el tema que el director del simposio de este año, Alex Garfield, escogió para el simposio, ¿no? Y que tiene que ver con cuestiones de raza y cuestiones de género, ¿no? Cuestiones tanto de cómo uno se define y cómo uno es, ¿no? Y lo que es muy simbólico de las dos, y que quizás solo hoy día podemos entender el poder y el peso de estas dos imágenes, es que en una tú te representas, en las dos tú te representas, en las dos son imágenes tuyas, y que es un hombre de descendencia negra, ¿no? Racializado, ¿no? Álvaro Barrios, un artista de Cartagena, de Barranquilla, que está autorrepresentándose, ¿no? No es la representación de las pinturas negras que hacía Grau, Ana Mercedes Hoyos, de los negros folclóricos de Colombia, sino que es un hombre moderno, vestido y presentándose como lo que es, ¿no? Y que es algo que no se toca mucho, tanto temas de género como de raza, que no se tocan mucho en Colombia. Entonces, no sé si quisieras hablar un poco de cómo entiendes esto, porque yo sé que por ejemplo, que en tu generación estas cosas no se hablaban mucho, ¿no? Era más una manera de cómo uno pertenecía al canon de la normalidad, porque la modernidad de alguna manera exigía borrar las diferencias, ¿no? Y sin embargo, hoy con todo lo que ha sucedido en el mundo, con movimientos como Black Lives Matter y demás, de pronto comprendemos tanto el trauma de lo que implicó la esclavidad y la esclavitud en las Américas, y la necesidad de reparación histórica que hay y de comprender todo esto, ¿no? Entonces, no sé cómo entiendes tú o cómo te identificas hoy día dentro de todo este pensamiento y todos estos cambios que están sucediendo en cuanto a este pensamiento. Sí, curiosamente, hace pocos años, ahora con todas las redes sociales y con todas estas cosas donde la comunicación pues tiene un amplio terreno para expresarse. Un artista colombiano, digamos que relativamente joven, de las generaciones postmodernas, de las que tanto se espera y que tienen unos reconocimientos pues que yo considero que muchos son acertados y adecuados. Hizo digamos que sea un chiste sobre mi Rose de la Vie, pero era un chiste de corte racista, ¿verdad? En la que hacía una
como una ecuación, digamos así, en donde ponía, digamos, la fotografía de un locutor costeño de la costa norte colombiana, que se llamaba Edgar Perea, ya murió. Este era un locutor negro y estaba la fotografía y a la derecha un signo de más, y después la fotografía de Man Ray con Marcel Duchamp, y luego el signo igual, como que estas dos imágenes, no, perdón, estaba la imagen de Edgar Perea y después mi Rose la vi. No, así no es, yo me estoy confundiendo. Estaba, como lo decía, era lo correcto. Ajá. Estaba el locutor Edgar Perea, sumado a la Rose la vi de Duchamp, ¿no? Que es una versión blanca, ¿no? Y el resultado era mi Rose la vi. Ese era el punto de vista de este artista colombiano, como un chiste, que en los comentarios pues algunos apoyaban muy risueñamente, y otras personas decían que le parecía algo racista y que no tenía ni pies ni cabeza. Pero ese mismo año el Museo de Arte Moderno de Nueva York hizo una publicación, un libro que yo considero muy importante, que tú lo debes conocer seguramente, Among Others, que reivindicaba la obra de los artistas, ya sea los artistas negros o relacionados con la negritud o cualquier tipo de combinación que hubiera, y también artistas blancos que trabajaron sobre el tema, como el mismo Picasso, inspirado en las esculturas africanas, etc. Y esta publicación, por algunos críticos y también por otras publicaciones como Art Forum, fue considerada como el libro de la década, el libro artístico de la década. Consistía solamente en obras de la colección del MoMA, en donde había una página dedicada a la obra que se escogía, y enfrente un ensayo, un pequeño ensayo, por algún crítico importante. La obra que escogió el MoMA fue esta, Rose la vi mía, y quien escribió el corto ensayo fue Luis Pérez Oramas, que había sido curador de arte latinoamericano del MoMA, y él toca solamente ese tema, ¿no? Con mucho respeto, con mucha admiración, con mucha delicadeza, ¿verdad? A mí me pareció muy emocionante, porque es algo que deben aprender los latinoamericanos, que parecen ser los primeros enemigos de los propios latinoamericanos, como si trataran de negar algo que debería ser más bien apreciado, ¿no? Para mí fue una experiencia muy interesante, porque yo he estado al margen de ambos temas en mi parte creativa y en muchos aspectos de mi vida, no como eludiéndolo, sino porque tengo intereses más quizás relacionados con la poesía, con la fantasía, con una serie de elementos, con el sortilegio, etcétera, que son una combinación que produce mi trabajo, y que yo me siento muy satisfecho con todos estos años de carrera, pues como muy profesional, muy seria, y no me pareció inadecuado que se tocara el tema, sobre todo en este momento en el que es prácticamente necesario. Y yo creo que en ese sentido tu trabajo es también un ejemplo para las nuevas generaciones, ¿no? Entonces que es muy importante también que se reivindiquen, y por eso para mí la importancia de estas dos obras, ¿no? Donde tú estás presente y es tu cara, tu cuerpo, tu trabajo, ¿no? Entonces que además de tus contribuciones al arte conceptual y al arte pop, hay todas estas otras contribuciones que tienen que ver con cuestiones también de raza y género, que me parecen importantísimas. Voy a avanzar un poco y me voy a saltar parte de lo que íbamos a hablar, que tenía que ver un poco también con el tema más de homoerotismo en la obra y en el trabajo, con la defensa también del cuerpo y los derechos del cuerpo y los derechos de la diferencia, la presencia de San Sebastián como constante en el trabajo de Álvaro en diferentes tiempos, que tiene que ver con el cuerpo también, de alguna manera, la seducción del cuerpo, pero también el cuerpo martirizado, ¿no? Y sobre todo en los años difíciles de Colombia, ¿no? Los años de finales de los 70s,
donde tanto había cuerpos que desaparecían en Colombia, ¿no? Y también había cierta persecución también de los cuerpos que amaban o deseaban de manera diferente, ¿no? No voy a parar mucho en eso. Bueno, me encanta esa obra, además de decirte rápido, la de El martirio de San Sebastián, donde invitas a otros también que han sido perseguidos a hablar sobre esa persecución de la diferencia, ¿no? Y también cómo, bueno, esa presencia del cuerpo ha aparecido en diferentes momentos de tu obra, ¿no? Bueno, esta obra que me encanta, ¿no? Esta donde el curador puede leer al artista o ver qué hay debajo, ¿no? Ese radar especial tanto de un medium, pero también de poder leer al otro, y que para mí, bueno, también es muy representativa de nuestra relación, ¿no? De cómo yo te puedo ver a través de mis rayos X y tú también puedes leerme. Pero en realidad, bueno, me estoy saltando todo esto, tanto porque no tenemos tiempo, pero para llegar a esta última parte, que es la carta que Álvaro Barrios me escribió en el 2007 como director del Museo de Duchamp de Arte Malo, y me mandó esta carta que yo no le he respondido y que le voy a responder ahora mismo, donde básicamente me dice: respetuoso del riguroso criterio que da sentido a tu carrera en instituciones de gran respetabilidad y confiando en que nos garantizará configurar una exposición maestra, me animo a solicitarte una lista de todas las obras mediocres de arte latinoamericano que pertenezcan a la colección del Museo Guggenheim. Esperando que estas consideraciones sean de todo tu interés, recibe mis sentimientos de admiración y aprecio, como siempre, Álvaro Barrios, director Museo Duchamp del Arte Malo. Barranquilla, febrero 22 de 2017. Entonces, bueno, la verdad quería respondértela en escrito. Es difícil hacer la selección de esas obras, pero al final, bueno, quise escoger este grupo de obras para ti, para esa exposición del Museo Duchamp de Arte Malo, y que vienen de esta exposición, que fue la primera exposición que el Museo Guggenheim hizo de arte latinoamericano en 1966, que es justamente el año donde Álvaro empieza su carrera mandando esos dibujos a El Corno Emplumado, y donde el entonces director del Museo Guggenheim, Thomas Messer, viaja por 8 países de Latinoamérica y escoge lo mejor de la pintura del continente para representar esa esencia latinoamericana que él llamaba pictórica dentro del museo, ¿no? Aquí hay unas fotos de la instalación de la exposición en las rampas del museo. Ahí se ve un Armando Morales de Nicaragua, el Cislo de quien ya hablamos. Aquí está el Botero ya colgado. Un Carlos Rojas, también que estaba dentro de la exposición. Y bueno, estas obras que estoy cogiendo, es muy interesante porque Messer, y estamos hablando dentro del contexto de la Guerra Fría, obviamente escogió artistas y obras que en la mayoría de los casos no dijeran mucho, ¿no? Tenía que ver con un arte que buscara una cierta abstracción, que justamente era como callar aquellas voces que quisieran hablar de otras cosas, ¿no? Las voces políticas, las voces que de alguna manera pudieran causar como cierta conmoción, ¿no? Entonces es un arte que es bastante, digamos, blando de cierta manera. Aquí hay más fotos por ejemplo, hay un Iván Serpa en esa bahía de Brasil, Uriburu de Argentina, y el catálogo es genial y también se encuentra en PDF en el internet si alguien está interesado y lo buscan, porque tiene fotos de Cornel Capra, que se comisionó a viajar a esos países y fotografiar los artistas en el estudio, que es muy interesante porque es como quererle mostrar a los estadounidenses que estos artistas de Latinoamérica no andaban en burros, sino que vivían vidas normales, tenían sus casas y iban a los estudios. Y además la correspondencia de Messer con pensadores de cada de estos países, donde él les comenta sus impresiones y ellos escriben de vuelta. Entonces, por ejemplo, en el caso de Colombia, escribe con Marta Traba, ¿no? Y hay una correspondencia con Marta Traba, que es la que está ilustrada aquí con esa foto de Botero, de la esposa de Rubens. Messer trabajó en la oficina de información del gobierno, entonces hay quien dice que era agente de la CIA también, ¿no? Y bueno, tiene que ver con toda esta idea de que hablan de cómo Estados Unidos de alguna manera impuso el arte abstracto o quiso imponer el arte abstracto al resto del mundo, justamente para presentar un arte que no fuera politizado, ¿no? Entonces, estas son las fotos de Capra que quería enseñarte también, porque, por ejemplo, aquí está Obregón en Barranquilla, para demostrar que los artistas tenían vidas normales. Cislo, ahí en Cusco, ¿no? en su casa. Tamayo también, ahí con Olga, su mujer, en su casa, ahí en San Ángel.
Y bueno, estas son las obras la lista de obras que te hice para la colección del Museo de Arte Mala, Armando Morales de Nicaragua, todas adquiridas como parte de esa exposición por fondos de la fundación, casi todos por fondos de la Fundación Neumann de Caracas, una selección muy extraña de obra. Si tú piensas en 66, bueno, ya había vanguardia surgiendo, justo lo que estamos hablando, y sin embargo escoge todas estas obras para el museo y para la colección. El Botero, la esposa de Rubens, que es un Botero bueno, el 63, aquel Botero donde todavía uno puede ver los trazos antes de que Botero se volviera caricatura de sí mismo. Otro bodegón de Botero, quizás menos interesante, pero bueno, también tiene ahí lo suyo. Obregón, el Jardín Barroco, todas estas obras que entraron en el 66, el Cislo, presente, Ricardo Irrazabal, un artista chileno, lo llegué a conocer hace 2 años en Chile, sigue vivo. Rogelio Polecelo de Argentina, una especie de pop cósmico, ¿no? Miguel Vidal, otro abstracto argentino, mucho argentino, entraron como 5 argentinos en aquel momento, Fernández Muro, McIntyre también de Argentina, Jorge de la Vega, ¿no? Entonces, bueno, esta es la lista de obras que te entrego aquí hoy en este árbol, en respuesta a tu letra del 2017. En verdad, los museos norteamericanos no pueden vender obras o accesionar obras de artistas que estén vivos. Entonces, bueno, no es que queramos matar a Botero, pero el día que Botero se muera, vamos a poder vender, si no la esposa de Rubens, que es una obra más importante, quizás el bodegón, que es una obra menos importante. Este último bodegón de Botero, que pertenecía a los Rockefeller, se vendió hace 2 años ahí está, $1.872.000, ¿no? Entonces, bueno, espero que podamos vender ese bodegón y con ese dinero poder comprar artistas latinoamericanos ausentes de la colección, tanto históricos como contemporáneos, con $2 millones hace mucho, ¿no? Entonces, esperando aquel momento con... Botero creo que siempre fue muy generoso también, ¿no? Él ha dado sus colecciones tanto al Museo de Medellín como a su propio museo aquí, ¿no? Entonces creo que sería parte de continuar esta generosidad del maestro Botero, ¿no? Yo quiero agradecerte, Pablo, que me hayas enviado esta lista en público. Ya me hubiera gustado o prefiero que me la escribas también, ¿no? Eso me parece muy importante, que la hagas por escrito y sobre todo tiene un gran significado porque eres el primero y el único de los curadores a quienes les escribí que me ha respondido, porque creo que todos los demás consideraron que no hay artistas malos en sus colecciones. Ha sido muy sincero y me parece magnífico. Muchas gracias. No, feliz de haber saldado esta deuda y espero responderte propio. Aquí vamos a terminar con esta última sección, 5 minutos más. Esta portada especial que hizo Álvaro para la revista Semana, donde se apropió de una obra del mismo para cambiar los textos. Y dice, a ti te bajaría la luna, el sol y las estrellas y nos iríamos a vivir a una ciudad del futuro. Entonces lo único que quiero es que me lleves a Barranquilla. Desde que conocí a Álvaro siempre quise ir a Barranquilla, ¿no? Tanto por mi interés personal por los trópicos como querer conocer esa ciudad. Aún no voy a Carnaval, mi plan era ir el año pasado a Carnaval, llegó la pandemia, no aconteció. Este próximo año creo que tampoco, porque va a ser tanta alegría volver al Carnaval en Río, pero en 2 años prometo estar ahí. Y bueno, estas son 2 fotos de aquella visita mágica que hice en 2018, invitado por María Isabel Rueda al Simposio de Arte Caribe del Salón Nacional del Caribe a participar y donde visité a Álvaro. Álvaro me llevó a La Cueva, que es un bar genial donde se reunía la vanguardia de los años 60, que sigue ahí en pie, con ese mural que es un homenaje a Felipe Noé, un artista barranquillero. Y aquí les estoy presentando la recámara de Álvaro, porque es el lugar donde él sueña y donde escribe esos sueños de Marcel Duchamp. Entonces, para que vieran, ahí está San Sebastián también presente, entonces todo ese mundo mágico que Álvaro vive. Y además tuve la suerte de ir a visitar el Museo de Arte Moderno de Barranquilla, que me pareció uno de los museos más increíbles que he ido en mi vida, porque aún ahora sigue siendo un pequeño museo que ocupa un pequeño apartamento en Barranquilla. Es un espacio más chico que esta sala. Bueno, no, porque son 2 pisos, entonces sería el equivalente, yo creo, a este espacio en 2 pisos, y donde vi 2 exposiciones increíbles, una donde presentaban la obra del sindicato La Cena de Zapatos, una obra conceptual histórica importantísima que ganó un Salón Nacional, pero de artistas de Barranquilla,
que es la generación que sigue a Álvaro, y otra exposición de la colección de arte latinoamericano del museo, que tenían un Felisa Burstyn de morirse, ¿no? un Felisa increíble. Entonces, en realidad fue un museo que me pareció que casi podía ser el tipo de museo en el que me gustaría trabajar, ¿no? Un museo de este tamaño, donde uno tiene toda la libertad o casi toda la libertad de hacer lo que uno quisiera, donde uno no tiene que lidiar ni con políticos, ni patronos, ni directores, ni dictadores, ni demás, ¿no? Entonces, bueno, si este Museo de Arte Moderno de Barranquilla está buscando curador, feliz me voy a Barranquilla. Y ahí mismo tenían, bueno, la exposición de la maqueta de lo que va a ser el futuro Museo de Barranquilla de Arte Moderno, que ya no va a ser ese cuartito, sino que va a ser un museo de verdad. Ahí estoy con Álvaro en el museo en construcción, ahí aún está en construcción. Pero también para el museo ha sido un proyecto que Álvaro ha impulsado, en el que ha estado involucrado también en los últimos 20 años o 25 años, entonces que también demuestran ese interés de Álvaro, no solo de ser artistas, sino como lo vimos, de escribir las historias que no han sido contadas, de ser curador, de impulsar la escena cultural costeña y de Barranquilla a través de la creación del museo. Entonces, de verdad creo que son una cantidad de contribuciones. Podríamos seguir hablando tanto de su relación con Duchamp, de toda la obra conceptual, de la obra pop pictórica, de la relación con los cómics. Hay 1000 temas de los que podríamos seguir hablando. Da esto para 3 o 4 horas más de conversación. Casi para terminar, quería mostrar esta obra de Álvaro Barrios, donde Marcel Duchamp dice, y acto seguido había declarado que solo lo que no existe es arte, ¿no? Entonces, bueno, que habla de todo aquello que todavía no sabemos que es arte y que gracias a Dios aún no existe y está ahí esperando algún día quizás materializarse o no, ¿no? Y ahora sí, para terminar, la ñapa son las stickers que hice de Álvaro Barrios en su homenaje. Quien las quiera se las puedo mandar por WhatsApp. Es Álvaro en 5 momentos de su vida. Entonces, bueno, un pequeño homenaje que le hice yo a Álvaro para que él siga existiendo en el mundo del WhatsApp, ¿no? Con esto yo termino. Álvaro, no sé si quieras decir algo más, y después también si alguien quiere alguna pregunta o comentario, también abrimos a Bueno, no quiero decir algo más porque, como tú dices, si dijera algo más, yo solo necesito un micrófono para hablar durante horas. Una vez me preguntaron unas señoras que dijera algo sobre Duchamp y hablé 9 horas. Pero no seguidas, sino continuamos en otra al día siguiente y así. Y fueron 9 horas y no terminé de hablar sobre ese tema. Entonces yo más bien creo que podemos terminar aquí. Muy agradecido con todas tus opiniones elogiosas y siempre muy valiosas, y también con Arbo por darnos esta bella oportunidad. Gracias, Álvaro. No sé si alguien del público tenga algún comentario, pregunta, aclaración que quiera compartir o hacer pública. Y bueno, gracias a todos y a todos por estar acá, y a Arbo por habernos invitado, a María Paz, directora, y a todo el equipo, a Felipe, a Luis, que está aquí encargado de todo No sé si tú quieras decir algo, o si va a la siguiente charla o lo que sigue. Perfecto, bueno, gracias a todos.